Hola, buenas noches. Voy convocando a nuestros seguidores, seguidoras, a sumarse a este vivo. Y si es tartamudez, acá veo que está Silvana, que pidió ingresar. Vamos a darle el ok. Ahí también pidió. A ver, aceptar. Hola, buenas Hola, tardes. buenas tardes. Ahí las voy agregando de a poquito. Claro que sí. A ver, espérate. A vos ya te tengo. Buenas. Ahí dice, me falta Mara, vamos. Vamos que puedo. Así es. Hace mucho que en particular no hago un vivo y es el primer vivo que hacemos desde, si mal no recuerdo, creo que es el primer vivo que hacemos desde Casa de Palabras, así que muchas gracias por aceptar la invitación. Creo que a Mara la agregué, pero todavía no. A ver, ahí está. Así que bueno, nada, estamos estrenando este espacio, un poco en honor al mes de la fonoaudiología, vamos a englobarlo así, ¿no? Nuestro Qué mes. bueno, qué Y, bueno. y sí, porque la idea de estos vivos es dar a conocer un poco nuestro hacer y tocar algunos temas que por ahí nos convocan, ¿no? Nos convocan a nosotras en nuestro rol y que también convocan a la sociedad. Mara, te veo Seguro. presente pero blanco, como blanco, no veo tu cara. ¿Me escuchan? Sí, Sí, ahí se te escucha. quizás tengas la cámara al revés. Ahí está. Ahí Ahí estamos, ahí estamos. apareciste, Bueno, apareciste. vamos a hacer lo siguiente porque somos muchas, pensaba yo, les cuento a la comunidad de Casa de Palabras quiénes son ustedes, doy el pie y mientras ustedes charlan yo silencio mi micrófono, quizás eso ayuda a que la gente pueda escuchar y conectar mejor. Gracias, Horacio Fernández, un compañero de Casa de Palabras que está acá acompañándonos. Qué lindo, Bueno, qué les cuento, lindo. estamos con Silvana Perfumo, levanta la mano, Sil, así la gente te... Ahí está. Con Eliana Raquel Villar García, todo el nombre completo, y con Mara Ibáñez. Ellas tres son un grupo de fonoaudiólogas, leo porque si no es un montón, que vienen trabajando ya desde hace un tiempo, desde Fundación para la Tartamudez Rosario, que luego cambió su nombre a Comunicación Fluida Tartamudez. Y en la actualidad funcionan bajo el mismo nombre, abordando la temática de disfluencia, tartamudez y comunicación fluida. Silvana Perfumo es fonoaudióloga, docente, investigadora en nuestra escuela de fonoaudiología, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Rosario. Eliana Villar es licenciada en fonoaudiología, diplomada en estimulación temprana y también docente de la Escuela de Fonoaudiología. Y Mara Ibáñez, licenciada en fonoaudiología, con una amplia trayectoria en su hacer clínico, tanto de manera individual como interdisciplinario. Bien, aquí estamos hablando para la comunidad, y si es tartamudez, ¿no? Y si es tartamudez, una pregunta que se hacen muchas familias cuando sus hijos comienzan por ahí a perder un poco de fluidez en la comunicación. Así que bueno, si quieren contar un poquito qué es tartamudez. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, muchas gracias, Fer, por esta presentación. Muchas gracias a Casa de Palabras, obviamente, por invitarnos. Estamos contentas de poder estar y bueno, y siempre con nuestra tarea de poder difundir la prevención primaria, la prevención temprana, que es tan importante. Y bueno, y si es tartamudez, realmente como vos decís. Eh, Antes que nada quería un poco como hacer un poquitito de historia, que siempre es importante, ¿no? En el sentido de contextualizar
¿Por qué tres? ¿No? La idea de nosotras tres como grupo. Y bueno, todo nace, como bien vos dijiste, Fer, en la Fundación para la Tartamudez de Rosario, por allá por el año 2002, o sea que hace muchos años atrás, estuvimos muchos años trabajando, obviamente que por la edad inicié yo, inicié yo como miembro fundador, después como presidenta de la fundación, y se juntaron y fueron formándose y juntándose Mara, Eliana, y obviamente con mucho trabajo de salida a la comunidad, que eso es tan importante, la tarea social, que hasta a nuestras alumnas, ¿no? Les transmito la tarea social que forma parte de la fonoaudiología, ¿no? La tarea de extensión comunitaria que es tan necesaria de poder difundir nuestro quehacer y en las disciplinas que vamos trabajando más, en nuestro caso, difluencias y tartamudez. Entonces, bueno, con todo el trabajo hecho con familias, con los talleres hechos a adolescentes, a preadolescentes, a adultos, ¿no? A padres, es como que uno va escuchando frases que van resonando, ¿no? Y siempre está presente la preocupación en los padres, la preocupación. Y esta frase, que muchas veces es tan explícita, tan clara, y, ¿no? Tan clara, si no, pensemos en otras también, Mara y Eli, porque son muchas las que siempre están asociadas. Esta es como muy así contundente, y si es tartamudez, ¿no? Y si no aparece la palabra tartamudeo y tartamudea, ya aparece esa palabra, ¿no? Y a veces esa palabra tiene toda una connotación tan negativa, tan fuerte y tan peyorativa, ¿eh? Y sabemos que las palabras no son inocentes, sabemos que las palabras tienen una fuerza muy importante y que calan en la sociedad y calan en los padres. Y bueno, y esa palabra, esa frase, digamos, aparece explícitamente o también aparece y nos damos cuenta por la manera en que los padres hablan de sus hijos, por la manera en que se dirigen, ¿no? En relación a ellos, de que está ese temor, de que está esa preocupación. Y si es tartamudez esto que presenta mi hijo, ¿no? Y bueno, y ahí qué importante que es poder salir a difundir que difluencias, tartamudez son conceptos diametralmente opuestos. ¿Está? Hablar de difluencias podemos decir que es un término, todas las fonoaudiólogas que seguramente pueden estar escuchando, todas sabemos que este prefijo de dis significa, ¿no? Tiene una connotación de alejarnos un poquito, ¿no? De, podríamos decir, entre comillas, de esa normalidad, ¿eh? Pero no tiene una significancia de patología, ¿está? Entonces es tan importante poder comprender, y sobre todo en las edades tempranas, que eh, el niño o la niña está cursando con todo su periodo de adquisición del lenguaje, de entrada en la lengua, ¿no? Eh, Poder no entender esa heterogeneidad del lenguaje que aparece, ¿no? Y estas difluencias como repeticiones, como vacilaciones, no entenderlas como desvíos patológicos cuando hay un periodo tan importante para explicar a los padres qué es la adquisición del lenguaje y de qué se trata. Entonces hemos hecho, por ejemplo, con Eliana un trabajo hermosísimo de salida a los colegios. Eliana, ¿te acordás? El trabajo que hemos hecho de salida a la comunidad, que también Mara se sumó en algún momento, trabajo que hemos hecho con un cuento y de salud fonoaudiológica, trabajando para que se pueda comprender de qué se trata el periodo de adquisición del lenguaje en los niños, de qué se tratan cuando aparecen las vacilaciones, cuando aparecen las repeticiones, y poder mirarlo como tal, como lo que ocurre y que es un periodo que es, digamos, tan importante en el devenir de la subjetividad de ese niño, y que se da junto a otro, ¿no? Ese otro adulto, ese otro que empieza a tener tanta importancia en la interacción comunicativa. ¿O no, chicas? En este sentido de la interacción comunicativa y la mirada de los padres en relación a eso que hace el Vos niño sabés, sí, o la niña. perdón, que
Sí, em, sí, claro. cuando ustedes hicieron ese trabajo de salir a la comunidad en las escuelas, mi hijo era alumno de una de esas escuelas, de sala de 4, Me entonces acuerdo. yo fui convocada como mamá, ¿no? Y en ese momento yo siempre trabajé el lenguaje, pero no estaba muy interiorizada en lo que tiene que ver con, con lo complejo, ¿no? De la tartamudez. Y para mí fue muy nutritivo ese encuentro. Y yo tengo el libro, que ahora lo tengo en el consultorio, si no lo mostraba a la El gente. cuento, qué lindo, Eh, Fer. sí, y es un gran recurso. Y para mí fue muy importante ese encuentro. Aún siendo, ¿no?, fonoaudióloga y teniendo un montón de información, me sirvió a mí como mamá, que tengo otro lugar, ¿no? No, o sea, no es el mismo lugar que tengo en el consultorio que en mi casa, para repensarme algunas cuestiones de la comunicación fluida o no fluida en el ámbito familiar. Entonces, imagino lo valioso que aún ha de ser todavía más, ¿no? Para personas que a lo mejor no están tan interiorizados y que realmente aparecen preguntas, o a veces esta pregunta de, ¿y si es tartamudez? No llega directamente eh, por una preocupación de la familia, sino que aparece por alguien externo que siembra esa duda y ahí surge la pregunta. Porque hay también como una serie, digo yo, ¿no? Como una diagnosis social Totalmente. de muchas situaciones por ahí o de padecimientos de la infancia y de la adultez también, ¿no? Y una de ellas es la tartamudez. Claro que sí, claro que Sí, sí. en esto que comentaba Sil, y bueno, y en relación con el taller que hicimos en escuelas, pienso en los procesos que todos niños y niñas atraviesan en su crecimiento. Cuando algo acontece, todo padre, todo entorno está ahí muy atento a estas cosas que nos hacen preguntas. Entonces, ponerlo en el lugar de una patología o de algo hace poner la mirada en otro lugar, ¿no? Hace correr la mirada del sentido de lo que el niño está diciendo y del sentido de ese proceso que él está viviendo, que es la adquisición de su lenguaje y que va a venir acompañado de errores, digámoslo así. Pero bueno, es entender ese proceso como algo complejo, como algo que no es lineal y que pueden aparecer estas cositas que en algunos niños es más, en otros es menos, en algunos no es trabas, es, no sé, una lengua que va en otro lado. Pero me parece importante que ante eso consultar, porque siempre, supongo que tiene que ver con la condición humana, nos preocupamos mentalmente pensando lo peor, entonces aparece la pregunta, ¿es tartamudez o peor? Mi hijo tartamudea o mi hijo tiene una patología, tiene una dificultad. Entonces, la propuesta es trabajar con el entorno, sobre todo con los padres, con la familia, porque es ahí en donde el niño va construyendo su lenguaje, esto que comentaba Sil. Por eso, volviendo un poco a la historia de la fundación, nosotras siempre nos caracterizamos por ir a un abordaje de lo grupal en relación al grupo familiar, a la escuela, al entorno, y nosotras también formando parte de ese desarrollo del niño. Y en esa grupalidad y en ese otro está nuestro cuerpo y el cuerpo del niño, ¿no? Entonces, es pensarlo bien desde esa complejidad, en donde, bueno, también hay un entre que tiene que ver con lo corporal, con el lenguaje y con todo lo que implica estar en una situación dialógica con otro sujeto. Totalmente. Y las emociones que también están, ¿no? Tan importantes. Y en esto que estamos hablando, ¿no? De la culpa, de la ansiedad de los padres, de la preocupación. Hay algo que dice tan claramente Silvia Friedman. Bueno, vos sabés, Fer, cómo la queremos a Silvia, porque Silvia también nos ha atravesado con respecto a toda su formación. Silvia, bueno, la podemos un poco mencionar para que la audiencia sepa, es fonoaudióloga, psicóloga social, pero toda
digamos, toda su investigación realizada en difluencia, fluidez y tartamudez, se basa mucho también en el psicoanálisis, es decir, que es muy amplia toda la investigación que ella realiza. Y una de las cosas que dice tan claramente, en base a lo que también, Eliana, vos estás diciendo y estamos hablando, ¿no? De los padres y de las emociones que nos atraviesan frente a una preocupación o frente a algo que aparece, que suena fuerte, como es, y si es tartamudez. Eh, Ella dice, es natural que los padres se preocupen por sus hijos. Lo que no es natural es que las fonoaudiólogas asusten a las familias. Y esto también a mí me llegó muy fuerte. Viste que a veces las frases sencillas o dichas de una manera, vos decís, claro, ¿cuántas veces no nos damos cuenta? Y a veces las fonos, ¿no? También se asustan, ¿no? Se asustan porque, ¿y si es tartamudez? ¿No? Y también transmiten a quienes, a los padres, ¿no? Entonces, es muy importante poder diferenciar cuando se trata de una tartamudez. Entonces, poder también conocer qué son las difluencias y entender qué es la tartamudez, como entender la tartamudez como algo que se va armando en el tiempo, que nosotros no lo ubicamos en edades tempranas, no hablamos de tartamudez en edades tempranas, no queremos, nos sumamos mucho a la idea que ustedes siempre trabajan también con esta frase de no patologizar. Nosotros igual consideramos claramente que en edades tempranas tenemos que ser cautos y muy cautos también con la manera en que transmitimos a los padres, las palabras que utilizamos, las palabras tienen mucha fuerza, como dije al inicio. Entonces, creo que tenemos las fonoaudiólogas tenemos que ser muy, digamos, muy atentas a la manera, a los modos, ¿no? A los modos que trabajamos nuestro lenguaje, la manera en que ofrecemos ese lenguaje, nuestros modos y también nuestros modos y los términos que utilizamos cuando en esta interacción que a la vez empezamos a mostrar a los padres, ¿no? Es una interacción que se muestra y que los padres también perciben y que sirve también de alguna manera, ¿no? Como decir, a ver cómo observo al otro y cómo me voy sintiendo frente a este otro que me está ofreciendo esta fono, el lenguaje de esta manera. Entonces creo que esto es muy importante, entender a la tartamudez que se va armando en el tiempo y como también dice esta autora, como este modo de decir que se arma en el tiempo y que se va, digamos así, armando en relación a una imagen de malhablante, es decir, que a una imagen estigmatizada utiliza el autor, es decir, como una marca, ¿no? Un estigma, una marca que socialmente se empieza a decir, es decir, se empieza a observar, se empieza a mirar eso que el niño hace, esa traba, eso que también varias autoras definen muy bien, ¿no? Provoca un extrañamiento, esas trabas tienen un efecto en el otro de extrañamiento, ¿no? A ver qué pasa acá, ¿no? A ver qué pasa, que seguramente uno si se pone a pensar, ¿no? A ver qué está haciendo, qué está haciendo, esto a ver qué está apareciendo acá, no es normal, no es normal, es en la cabeza de los padres, eso está. Y empieza a estar también este efecto de interpretación. ¿Y si es tartamudez eso que hace? Está entonces, ¿y si es tartamudez? Y ahí empieza, ¿no? Ahí empieza. ¿Y si es tartamudez? Entonces empieza este diagnóstico que empiezan a traer. ¿Está? Entonces, es un efecto, y yo agrego también que es un efecto eh, de, de empezar a perder la espontaneidad en la interacción, porque si yo empiezo a ver algo que me empieza a repercutir como algo que está mal, que no debería ser, ya empiezo a mirarlo, empiezo a poner mi atención en eso que me molesta escuchar, que por qué lo hace mi hijo, que empiezo a corregir, que empiezo no me hace reaccionar, es esa reacción porque no puedo soportar que hable así. O sea, me genera eso de querer corregir, de querer pedir cosas, y esas reacciones, ni más ni menos, son las que van generando, ¿no? Van generando
en el niño ese entendimiento de que algo ocurre, ¿no? Es decir, algo me pasa a mí, por lo cual mi mamá me está mirando de esa manera, me está diciendo esto, algo me pasa, ¿eh? Inconscientemente, porque el niño es pequeño, quizás no puede poner palabras a eso. Algo Sí, me también, pasa, entonces, no, sí, perdón, te interrumpí. no, por No, favor. pensaba que también, digamos, el accionar del adulto es inconsciente. Es tanta a lo mejor la angustia o la impotencia o el temor que siente que empieza, ¿no?, a interactuar con el niño de una manera diferente, ¿no? Esto que vos decías, a lo mejor se vuelve como más demandante o haces más preguntas o empieza a contar cuántas trabas hay o en qué momento aparecen, si lo hace más de día, si lo hace más de noche, cuántas veces lo hace, con qué palabras lo hace, algunas cosas que, bueno, uno va por ahí reconstruyendo, ¿no? En el diálogo con las familias que empiezan a compartir lo que les pasa, ¿no? Por Claro eso que creo que sí. es tan importante lo que vos decís, Silvana, en relación al trabajo con la familia. Es ahí, ¿no? Es ahí el punto fundamental. Aparte, ¿no? Silvia Friedman habla muy bien también de que hay socialmente una ideología, ¿no? Hay una ideología sobre el buen hablar. Entonces, ¿cuál es, si reflexionamos, qué es hablar bien? Y hablar bien, de pronto vamos a decir seguramente que hablen de corrido, ¿no? Que no haya cortes, que no haya interrupciones, ¿está? Entonces, como que si los hay, y de alguna manera los padres están como comparando, ¿no? Ven el lenguaje del niño, pero no se dan cuenta que todavía es un niño, es como que lo relacionan más con una ideología del buen hablar que es más quizás de una fluidez del adulto, ¿está? Entonces, ahí empiezan, digamos, las interpretaciones y los efectos, ¿no? Y los efectos. No debería, el hermanito hablaba así, y él, ¿por qué no? ¿Está? Las comparaciones, estas observaciones. Entonces, este concepto de ideología del buen hablar es un concepto que yo digo, qué importante que es transformarlo y poder decir ideología del buen comunicar, en todo caso, del buen decir algo, ¿no? Del buen decir en el sentido de no quedarme con esas ganas de poder comunicar más allá de la traba. ¿La tengo o no la tengo? A ver, lo importante es decir, ¿sí? Y Sí, en permitir que realidad, ese niño o niña perdón pueda. si Sí, te claro, interrumpo. sí, sí. Por ahí pensaba en esto de la dificultad del buen escuchar, más que del buen hablar, ¿no? O sea, porque en También, realidad eh, es esto que también decía Eliana, esto de que corremos el foco de lo que el niño está diciendo por cómo lo está diciendo. Es esto de que la ideología del buen hablar nos atraviesa completamente el cuerpo. No es que los padres tienen estas reacciones o estas acciones a propósito, ¿no? Eso que decías, Fer, esto es completamente inconsciente, atravesados por esta correcto. ideología. Y todo padre quiere que su hijo esté bien. Y en esto de buscar que nuestros hijos estén bien, bueno, si vemos que hay algo que se destaca, si vemos que hay algo que no va como es lo esperable o como nosotros lo esperamos, bueno, ahí empieza a aparecer la preocupación, todas estas reacciones, todo esto, y son justamente todas estas las que van hablando, las que van armando la imagen de hablante del niño. La imagen de hablante es esto que nos permite o no hablar adelante de los demás, ¿no? Es esto de que nos permite comunicarnos de manera fluida, expresar lo que queremos decir o no, o nos inhibe y nos hace querer controlar cómo lo vamos a decir, qué palabra vamos a utilizar, con qué sonido vamos a empezar, de qué manera. Y todo ese pensar en algo tan espontáneo y automático que es el habla, lo único que hace es generar tensión. Silvia Friedman dice que tanta atención genera tensión. Ahí en donde se va marcando. O sea, yo estoy convencida de que hablo mal, porque tengo un montón de gente, cada vez que yo hablo,
reacciona de manera completamente inconsciente por el amor que me tiene en realidad, digamos, de esta manera. Abre los ojos, se tensa, me palma, me pide que respire, que no esté nerviosa, que hable lento, que piense antes de hablar. Entonces yo empiezo a saber que hay algo que estoy haciendo mal, pero a diferencia del rotacismo, que pasa siempre, a las personas que no les sale hablar con la R, no les sale nunca la R. Ni en ratón, ni en perro, ni en ningún lado, la traba viene y va. No es algo que está todo el tiempo presente. Y esto es tan raro que yo no lo puedo ubicar en un primer momento. El niño que está desarrollando su lenguaje no es consciente de cómo habla. Igual que nosotros tampoco somos conscientes de cómo hablamos. Vos no estás pensando, Fer, cómo estás poniendo la boca, la lengua, los labios, qué palabra vas a decir después que la otra, sino que simplemente hablás. Hay un gran ejercicio que tiene que ver con esto. Intentemos pensar qué palabra vas a decir y qué sonido va a tener cada palabra. No te va a salir igual. Nunca. Porque al perder esa espontaneidad y querer controlar algo automático y espontáneo, aparece tensión, aparece algo que es raro. ¿No? Entonces, bueno, y ahí se va armando esta imagen de mal hablante, digamos, a partir de en realidad esta escucha de estos padres, maestros, no solamente los padres, tíos, abuelos, eso que decías vos también. Muchas veces los padres siguen y por ahí aparece un abuelo, un tío, un docente, o alguien que dice, che, fíjate que repite mucho. Y si es tartamudez, ¿no será tartamudez? ¿No será que estás tartamudeando? Y ahí empieza a aparecer esta palabra que suena como tan pesada, digamos, que suena a patología, que suena de algo para toda la vida, que suena a sufrir, a pesar. Entonces, por ahí eso, ¿no? Nosotros trabajamos mucho con esta capacidad de escucha, tenemos que aprender a escuchar. Las fonos tenemos que aprender a escuchar amablemente, sin buscar corregir. Cuando por ahí aparece este miedo a trabajar con la tartamudez, muchas veces tiene que ver con esto, porque es un paradigma completamente diferente. O sea, es que aprender a escuchar al otro por lo que dice y no como lo dice, ¿no? Es un poco distinto como la mayoría de los paradigmas están. Hay otros paradigmas que están también de esta manera y que trabajan en otras áreas. Pero por suerte cada vez somos más. Pero por ahí no es lo más habitual. Me haces acordar, Mara, cuando estás hablando de escuchar, ¿no? Muchas veces uno está, digamos, con los padres y con el niño, ¿no? En estos trabajos que uno hace también grupalmente, para poder observar esas interacciones y poder intervenir ahí. Y a veces es poder escuchar a la madre que dice, no, 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 pero yo lo espero, ¿eh? Yo lo espero, dejo. Y al ratito uno la observa a la madre que rápidamente lo está ayudando a que pueda terminar de decir la palabra, es decir, es más fuerte, es más fuerte. Por un lado está el entendimiento eh, de qué cosas de pronto que aparecen en Google, ¿no? Que aparecen en todos lados, bueno, las indicaciones, ¿qué no hacer frente a las difluencias? Entonces, no corregir, ¿no? No ayudarlo, no completar, pero son indicaciones que a la hora de que los padres puedan implementarlas, no es fácil, porque en definitiva también la comunicación y los modos de la interacción comunicativa, las dinámicas, son hábitos que se van generando esas dinámicas, se van formando en cada familia los hábitos comunicativos. Entonces una mamá puede leer y entender, sí, sí, yo leí, yo ya sé que no hay que completarle, que hay que dejarlo que hable. Pero en el momento en que aparece la traba o que aparece esa difluencia con características quizás con un poco más de tensión, ¿está? Y no estamos hablando de tartamudez en edades tempranas, estamos hablando de una difluencia que puede tener o no tensión, ¿está? Pero lo que sí
observamos que sigue apareciendo es la reacción, ¿está? Y la reacción también puede variar, obviamente, cada familia puede reaccionar de diferente manera, pero generalmente las reacciones son reacciones que están unidas a poder pensar, ¿no? A pensar en que eso que está haciendo no está bien, o en pensar un poco más allá en donde dicen, ¿y si se trata de, ¿está? Entonces, creo que es tan importante, más allá de la indicación, poder reflexionar junto a los padres, poder, eh, poder trabajar con los padres para que los padres puedan observarse, ¿no? Para que los padres puedan mirarse, para que la fono pueda mirarse como es frente a un niño, para que podamos observarnos y también escucharnos, ¿no? Estoy en piloto automático, sigo en piloto automático como en todos los momentos de mi vida, entro a la consulta, no, esto no puede ser. Para un niño con tartamudez, menos, para un niño con difluencias tampoco, ¿está? Claro, ¿Por qué? Porque necesitamos corrernos del piloto automático y trabajar con algo que comunicación fluida como abordaje terapéutico tiene, que es trabajar con conciencia activa. O sea, con conciencia activa es con esta conciencia en donde sabemos dónde tenemos que ir poniendo el foco, ¿está? Y en primer lugar sabemos que el foco no tiene que estar en la traba, ¿está? Sino el foco tiene que estar en todo lo que el niño puede decir y en todos los tramos fluidos que tiene, ¿está? Y más siempre contemplando ese proceso de adquisición con toda la heterogeneidad y más si viene un lenguaje asociado a otras dificultades, que a veces vienen dificultades asociadas, ¿está? Podemos tener alguna cuestión madurativa y asociada con algunas difluencias. Entonces, más que nunca, necesitamos estar con esa conciencia en cómo transmitimos nuestro lenguaje, cómo es nuestro modo de interaccionar, para habilitar el suyo, para darle lugar. Comunicación fluida tiene que ver con eso, ¿no? Por eso comunicación, porque hace foco en la interacción y hace foco en que ahí buscamos la fluidez. Empezamos por ahí, por la interacción, por el vínculo. Y esto está relacionado con dónde ubicamos a la tartamudez. La tartamudez, ¿dónde se ubica? ¿Dónde se va generando? Ahí, en la interacción. Ahí se va originando. Por eso, para nosotros cuando hablamos del origen, si bien de la tartamudez somos amplias en el sentido de siempre entender todos los aspectos que constituyen al ser humano, tanto lo biológico, los componentes emocionales, lo cognitivo, ¿está? Pero lo lingüístico, discursivo y social es un punto sumamente importante porque es ahí en donde empieza a gestarse la reacción de los padres, lo que ocurre ahí entre el sujeto y el mundo, entre el sujeto y el otro, en el vínculo. Es ahí en donde empieza. Obviamente que después empiezan a sumar un montón de elementos, pero lo social tiene mucha importancia. De hecho, el diagnóstico social, como bien dijiste, Fernanda. Sí, yo pensaba también que precisamente en lo social es donde aparece esta pérdida de la fluidez. Hay otras situaciones en donde el niño no está en relación con otro, pero sí se posiciona como, por no decir como hablante, a lo mejor en una situación de juego en solitario, o haciendo como sí, donde la pérdida de la fluidez no aparece, y sí aparece en la relación con otro, o aparece con determinada persona, aparece, como vos decías, Sil, en el contexto educativo, o aparece con determinado miembro de la familia y con otro miembro de la familia no, lo cual, digamos, bueno, pone sobre la mesa también esto que también traía Mara, de que no es algo fijo, permanente, ni constante, o inclusive en esas situaciones o con esas personas en donde la pérdida de la fluidez aparece, no es permanente, hay muchos momentos donde la fluidez está también. Totalmente, totalmente. Y qué importante que es aprender a observar eso, ¿no? Todo lo que el niño puede, todas las capacidades, porque es como que tanto las difluencias
¿no? Las difluencias atrapan, ¿no? Las difluencias como que llevan a los padres a mirar eso. Y todo lo que el niño puede, todas las posibilidades que tiene, las capacidades, es como que parecería que se desdibujaran porque la preocupación hace que tome el foco atencional, ¿no? Ujú. Eh, Quiero pero esto retomar, que, sí, sí, perdón, sí, esto sí, sí, dale, Eli. porque me quedé con la idea de la conciencia activa y cómo el pensamiento anticipatorio nos saca de ese presente, ¿no? Porque, y en ese presente es en donde nos encontramos con el niño y con que, bueno, acontece una traba, pero hay mucho de lo otro que es lo que me está contando, que estoy en conexión con ese niño. Y como también comentaba Sila antes, es un hábito. Los modos en los que vivimos se van haciendo formas. Entonces, nosotras siempre proponemos volver al cuerpo. Por eso, ahora en los que están escuchando, tanto en vivo como después, en la grabación del video, así como estamos ahora, es tomarse un segundo a sentir cómo estoy sentada, cómo estoy respirando. Y en ese sentir respirar ya nos lleva a un presente al menos, y vernos desde otro lugar. También en cómo son esas reacciones, porque lo mismo, estoy escuchando esto y ¿qué reacción tengo? Ay, sigo, no, nada que ver. Ya hay como un prejuicio, ¿no? Un pensamiento ahí, que nos anticipa muchas cosas. Entonces, siempre la propuesta nuestra es, bueno, ir al cuerpo. Por eso les propongo, ¿cómo estoy sentada? La espalda, yo no estoy, ay, será la atención del vivo y todo, entonces y respiro, y bueno, ¿y cómo estoy? ¿Y cómo estoy? Entonces, bueno, ahora se fue Mara, se ve que se cortó internet Se y debe haber teníamos cortado el pensado internet. algo con ella armar ahora. Entonces, bueno, y también, ¿no? Lo imprevisto. Entonces, poder también pensar en esa flexibilidad o poder tomar con creatividad lo que acontece, que es algo que no esperamos y que, bueno, nos interpela, nos agarra de sorpresa. Entonces, ante eso, no perder el eje y ante la duda, sobre todo los miedos y todo lo demás, consultar. Porque ahí es en donde uno acompaña a los padres en esto, a ver el detalle también. Porque bueno, justamente hoy a la mañana recibí una familia que antes de venir conmigo consultaron en internet. Y claro, se encontraron con que no hay que completar, hay que esperar, que está bueno, pero digo, bueno, ahora hay que encontrar el detalle, hay que encontrar a ver qué es lo que qué es lo que podemos hacer como para acompañar esta adquisición del lenguaje, qué situaciones son las que más fluyen, cuáles, porque eso en cada niño, en cada familia es singular, y también es a veces es duro pensarlo así, pero es una oportunidad de cambiar algo en la dinámica familiar, ¿no? Es decir, bueno, a ver, Claro que esto sí. viene para que conecte con mi hijo de otra manera, o que haya un movimiento en la familia, que lógico que uno no quiere que sus hijos sufran, lógico, pero es lo que acontece. Y bueno, entonces a partir de ahí, ¿qué hacemos? Qué bueno lo que decís, Eli, me encanta lo que dijiste de ir al detalle, ¿no? Al detalle en el sentido de ese detalle que es como tomar conciencia, ¿no? Ir al detalle, porque es como que cuando estamos, digo yo piloto automático porque me encanta decirlo, porque es claro, el piloto automático es esto, es reacción, puramente reacción. En cambio, cuando queremos accionar desde un entendimiento y desde la reflexión, desde el detalle, desde observarnos, desde mirarnos, desde sentirnos, que toda comunicación fluida está atravesado el abordaje por el sentir. Obviamente que cuando trabajamos ya en tartamudez y trabajamos con el niño y también con padres o trabajamos ya en edades de preadolescentes, con el niño solo y se trabaja también con padres, pero a medida que se va creciendo uno va trabajando más con el individuo solo y menos con los padres, ¿no? Hasta llegar al adulto, donde uno trabaja con el adulto solo, ¿eh? Pero cuando es pequeño,
uno trabaja en prevención de la tartamudez en edades tempranas, con comunicación fluida, entendiendo que es un niño con esta característica, que está en plena adquisición del lenguaje. Y trabajamos trabajamos con ese sentir, porque esto que decís vos, Eli, de trabajar con el cuerpo, de la autoobservación, es observarme en mi cuerpo. La preocupación se siente también, la preocupación que tiene el padre o la madre se siente, se siente en la angustia, se siente que a veces las madres, a tal punto que muchas, digamos, lloran, ¿no? En el primer encuentro, en la primera entrevista, porque van acumulando estas tensiones también. Y esto es lo que tenemos que también trabajar en que se libere para que no se transmita al niño, que todo lo ve porque los pilares principales son papá y mamá. ¿Está? Entonces es como que uno va trabajando en esta interacción. Es un trabajo, como muy bien también dice Janina, es un trabajo realmente artesanal, Está, Janina Román, que Yani seguro acá, está acá, bueno, Jani, está el acá, trabajo dijo que nos está artesanal, escuchando. claro, bueno, el trabajo artesanal, que también lo dicen muchas personas, pero yo se lo he escuchado a Yani como esto de donar el lenguaje, donar lo que donamos, esas palabras me encantan. Eh, lo que donamos realmente, qué palabra tan hermosa, porque es como que uno trabaja también sobre eso, ¿no? Sobre decir lo que uno le está donando a sus hijos, no dándole de uno. Me parece importante. Volvemos al poder de las palabras, qué importante que es, y que los padres puedan aprender eso, ¿no? Eh, a poder darse cuenta también. Entonces trabajamos tanto lo no verbal como lo verbal, está en esos aspectos, pero no lo verbal poniendo la mirada en eso que está haciendo, en eso que acontece, como bien dice Liana, ¿no? Que acontece, que aparece, ¿no? De manera tan variable y que varía según con quién y dónde, según con quién y dónde. Entonces tenemos un niño, por ejemplo, en etapa preescolar, que tiene una tartamudez, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué hablamos entonces de tartamudez? Ahí es importante diferenciar, porque ya el niño constituyó su imagen, ya tiene su imagen de mal hablante, se siente mal hablante. Entonces el trabajo va unido en deconstruir esa imagen de mal hablante. Pero cuando estamos en edades tempranas, no tenemos que permitir que se construya esa imagen. ¿Está? Tal cual. Entonces ni hablamos porque está, ahí tenemos que trabajar para que no se construya esa imagen, que a lo largo del tiempo y en cada situación comunicativa, y mira que hay muchas, porque el lenguaje nos atraviesa en todo momento, ¿cómo no trabajar con todo lo que es comunicación fluida? Entonces, esa imagen es la que hay que deconstruir para crear y construir confianza en hablar, en el habla. Confianza. Entonces la confianza es aceptando los modos de decir. Está la tartamudez, es un modo peculiar de decir, que merece respeto como cualquier otro modo de decir. Eso es tan importante. También merece respeto. ¿Está? ¿Eh? Y otra de las cuestiones que también yo considero que es importante, porque se ha hablado mucho de tartamudez fisiológica, ¿no? Tartamudez natural, dice también Silvia, y yo prefiero no hablar de tartamudez, no mezclemos, etapas tempranas no mencionemos, porque por ahí genera confusión, Claro. genera confusión. Me parece muy claro hablar de difluencias, que hasta difluencias, digamos, difluencias propias de la adquisición y difluencias que podemos tener los adultos. Difluencia, no es un término que indique patología de ninguna manera, todos tenemos. Yo recién tuve varias, no sé si vieron, yo tiendo por ahí a difluir a veces, me pasa, como que voy armando y me pasa. Hay una pregunta, chicas, ¿quieren que se las lea? Sí, claro. Dice, tengo una pregunta, ¿cómo ven ustedes el tema del uso de las pantallas en esta dificultad? Es un tema recurrente en las reuniones de padres en la escuela entre nosotros, los docentes,
y ellos. Y acá Lucía dice, muchas gracias, gracias grandote por este encuentro. Qué lindo, Aprovecho y ya leo todo. qué bueno, gracias por la pregunta también, Lucía. La Bueno, pregunta Eli, es de otra chica. La pregunta es de Verónica Peirone, o Peironel, que es docente, y Lucía es colega, fonoaudióloga. perfecto. Hola, Vero. Vero, Compañera claro, de la compañera facultad. de la facultad también, qué ¿Qué bueno. tema? Las pantallas. Bueno, ¿qué decir? El uso de pantalla en la primera infancia hay que ser muy cuidadoso porque es mucho lo que desconecta, ¿no? Entonces, retomando lo que comentaba Sil del paradigma de la comunicación fluida, uno de los elementos es el compromiso. Y en el compromiso, uno empieza el adulto. Entonces, si viene un niño y me viene a comentar algo y yo como adulto estoy pegada al celular todo el tiempo, y bueno, va a ser difícil también para el niño poder encontrarse con ese otro humano, porque hay una pantalla que está generando hasta adicción en muchos casos, ¿no? Por eso hay que hacerlo con mucha conciencia, pero volvemos a lo mismo, de pasarlo por uno mismo. ¿Qué relación tiene uno también con los dispositivos que son necesarios? Ahora estamos en un vivo. Pero bueno, por ejemplo, en este contexto, con la claridad, con la facilidad y con la claridad de decir, bueno, a mis hijos en particular, chicos, mamá hoy a la tarde tiene un ratito que tiene que estar trabajando, ocupada en un lugar. Claridad con mi marido también, con mi compañero, ¿no? De poder decir, bueno, ahora sí, ahora no, ¿no? Poder, digamos, encontrar también la facilidad en esos encuentros y el orden, ¿no? Que van de la mano del compromiso. Sí. El tema de las pantallas, bueno, fíjate vos que hoy hemos hablado cómo surgió este tema del trabajo que hicimos en la escuela que estuviste, Fer. ¿Te acordás que el cuento es un cuento que muestra mucho eso? Está, que para cualquier colega que esté interesada, que nos esté escuchando en ese proyecto que fue hermosísimo de salud fonoaudiológica, estamos abiertas para poder ofrecérselos en las escuelas en nivel inicial para trabajar. Bueno, y muestra el cuento justamente imágenes del cuerpo, de las posturas de los padres, ¿no? Mirando el celular y el hijo volando, que lo vamos llevando cuando salen del colegio, ¿está? Siempre con el apuro y siempre atendiendo, ¿no? Cuando nuestros hijos, ¿no? Nos corren la cara para que dejemos de mirar la pantalla, ¿está? Para poder atenderlos. Es decir, claro que sí, Eli, tenés mucha razón en lo que decís en cuanto a los límites, porque realmente creo que la tecnología es útil, pero el exceso de esa tecnología, primero los padres somos el ejemplo de nuestros hijos y nosotros, y también tenemos que poner límites, no solo para nuestra salud mental, para nuestros tiempos, sino para ese tiempo que donamos, que queremos donar con esta calidad que estamos hablando, y ni qué hablar cuando hay dificultades en el niño para poder decir, para poder transmitir lo que quiero decir. Entonces es como que se vuelve tan relevante ese tiempo, ese tiempo en donde no haya interferencias, un tiempo sin interferencias, sin interferencias, y a veces interferencias hasta con mucho estímulo, ¿no? Interferencias con mucho estímulo y a veces hasta estímulos agresivos porque los chicos miran de todo, ¿está? Entonces, es importante volver a esos tiempos. O sea, a ver, no tiene que estar la pantalla, a ver, bueno, está, ya sabemos que está. Obviamente también tenemos que hacer un análisis según periodos de edades, ¿no? Porque he escuchado casos en donde al bebé para que come con el celular. Entonces eso sabemos que eso, a ver, tenemos que buscar otros mecanismos para generar que nuestros bebés coman. Está, niños de 1 añito, o sea, estamos hablando de edades muy tempranas ahí. Sí, también No, me parece, sí, hay situaciones también de la vida cotidiana, pensando un poco en el ritmo de vida, sobre todo
voy a hablar de las ciudades, ¿no? En donde que las actividades que hacemos los adultos, del trabajo, de la casa, alguna actividad extra que por ahí querramos hacer, o familias donde cada uno de los miembros adultos responsables tiene más de un trabajo, además de la crianza de los hijos que van a la escuela y van a inglés y van a fútbol y no sé cuántas cosas más, y que todo eso termina generando una pérdida de la fluidez, no solamente de la comunicación, sino de la vida, ¿no? Porque es, llego a mi casa, me cambio, como, me voy. Mientras mi hijo come, yo hago la cocina, porque después viene el otro más grande, ¿no? Como una rutina que es disruptiva, o sea, está como rota, ¿no? Y justo he charlado con Lucía, que está acá en el vivo, de que hay mucha demanda en relación a la tartamudez, y si es tartamudez en primera infancia, pero un montón. Y también yo me preguntaba, y se lo compartía a ella, cuánto de esta dinámica de vida y las pantallas, ¿no? Usadas por los adultos casi todo el tiempo, porque no solamente chateamos o vemos Instagram, sino que pagamos las cuentas, respondemos mail, hacemos un montón de cosas con el teléfono, cuánto de todo eso también hace que esta pérdida de fluidez de la vida aparezca, ¿no? Como, vamos a decir, como un síntoma, entre comillas, en el habla de un niño, ¿no? Y que a lo mejor, como decían ustedes, esto es una oportunidad para repensarnos como adultos y también en nuestros ritmos y en nuestras propuestas y en nuestras posibilidades. Sí, sí, creo que esta palabra que también trajo Eliana de oportunidad me parece muy acertada, muy justa, ¿no? Y muy oportuna esta palabra de oportunidad. Oportuna en el sentido de poder mostrárselo a los padres como esta oportunidad de ordenar, esta oportunidad de traer, porque la fluidez es como que uno se dice, a ver, ¿qué es fluidez? ¿No? Si vieron que la palabra fluidez es como esto que uno si no pone palabras dice, es esto que se adapta, es esto que tiene que ver más con la armonía, es esto que es flexible, ¿está? Entonces, esto es lo que tenemos que ir encontrando cuando hay una comunicación no fluida, cuando se alteran esas dinámicas y tenemos que ir ordenando, tenemos que ir encontrando esa comodidad que lo da también el orden y que el orden tiene que poner con estos límites que estamos hablando, límites que empiezan desde los padres, con la autoobservación, con el entendimiento, con la reflexión, que como fonoaudiólogas tenemos que ir trabajando con los padres en ese diálogo. El diálogo es nuestra herramienta, ¿no? Para trabajar. Después obviamente iremos poniendo lo lúdico, iremos poniendo todo lo que nos permite nuestro norte y nuestros objetivos, nosotros con nuestros componentes de comunicación fluida que los tenemos como nortes claros, pero ofrecer esto a los padres y decir como esta oportunidad, emerge esta dificultad que los preocupa, emerge para que veamos qué nos está pasando y para entendernos a los padres que somos el gran molde de la torta, de ese fruto que es nuestro pequeño, pequeña, ¿no? Ese molde que va limitando y que contiene, ¿no? Es un buen ejemplo, que alguna vez escuché esto del molde de la torta, ¿no? Contiene y limita, y pone límites, contiene y limita a la vez. Entonces es muy importante eso, y en esta pregunta de las pantallas creo que hay que encontrar esa contención a nuestros niños cuando se desbordan, cuando están cansados, y no ir rápidamente a lo que los calma, que es la pantalla, que es el televisor, sino ir encontrando, ¿no? Y esa armonía es lo más difícil de encontrar, porque habla de equilibrio, la armonía es el equilibrio. Y el equilibrio lo tenemos que ir encontrando de a poco. Y de esa manera vamos a ir encontrando también el equilibrio que nos habla de fluidez en lo verbal, que es donde se escucha. ¿Está? Y como todo equilibrio, tiene movimiento. Entonces me acuerdo de una familia también que, hicieron muchos cambios muy bien. Y en un momento el niño, como esta cosa cíclica de la traba, volvió a trabarse un poco otra vez. Y el padre me dice con una cara,
hay un retroceso. Claro. Entonces le digo yo, no, porque ustedes no están en retroceso, o sea, están en movimiento, pero este movimiento y este entendimiento, eso va acompañando al niño. Y las trabas tienen esta cuestión cíclica, que en algunos más, en algunos otros niños menos, que también esa ciclicidad nos da también una oportunidad y nos da a entender del movimiento de ese lenguaje que está ahí yendo y viniendo, ¿no? En esa construcción. Entonces, bueno, es todo un desafío realmente para las familias, para nosotras, pero es un lindo desafío. Entonces, siempre con Sil y con Mare invitamos a que se interesen. Por ahí cuando nos piden supervisiones, uno dice, bueno, pero vos querés preguntar por arriba o te interesa, metete, ¿no? Porque también pasa algo con esto de, no, yo no atiendo tartamudez, ¿no? Nos pasa con colegas y eso va generando también una cosa con los padres de, hey, pero ¿cómo puede ser tan difícil o que, o cosas en las que se van diciendo, no, si llega a tal edad y no se le pasó, es tartamudez, o bueno, pero bueno, en este sentido animo a las colegas que nos están escuchando a que a mí en lo personal, adentrarme en esta temática me abrió a la comunicación en realidad, a trabajar desde la comunicación, a trabajar, bueno, fue mi puerta también al Fórum Infancias, a ir desde un lugar de lo singular, del no etiquetamiento, y es una oportunidad para nosotras también para resignificar también la fonoaudiología, ¿no? Desde en donde nosotras estamos implicadas en ese acontecer de ese niño cuando vienen a consultarnos, junto con la familia, estamos dentro. Claro que sí, estamos adentro. Hay una Mara, pregunta, me parece, sí. ¿O no? Mara dice que qué importante el encuentro con el otro para poder comunicarnos fluidamente. Mara, que bueno, lamentablemente la conexión no ha ayudado. Acá Yani propone una formación desde Casa de Palabras, obvio, yo ya le dije a Eli hoy. No, yo quería como compartir que para mí hacer el posgrado con ustedes fue realmente muy nutritivo. Y de a poquito, bueno, me he ido animando, me voy animando. Yo por ahí superviso con Silvana y le digo, para mí es un desafío, cada situación es un desafío. Y también me hago responsable, ¿no? De haber sido, o todavía ser a veces una de esas fonos que dice, ay, no sé, porque implica un compromiso muy grande, claro, muy grande. Sí. Implica poner el cuerpo de una manera diferente, quizá a la que estamos acostumbradas para otras situaciones de comunicación que acompañamos. Pero también para mí fue sumamente enriquecedor por esto que vos decías, Eli, de aprender, vamos a decir, a leer, entre comillas, ¿no? La comunicación fluida o no fluida, más allá de que aparezca o no la pregunta de si es tartamudez o no, sino que en otras situaciones que por ahí me toca acompañar como fono, es un eje para mí leer algunas cosas desde comunicación fluida, ¿no? Desde esa mirada que centra la atención en la comunicación más allá del sujeto que es el que motiva la consulta, ¿no? Bueno, chicas, tenemos, no sé, perdón, sí. Llevamos más o menos una hora. Yo no sé si se cortó o no ahora. Si quieren probamos, pero... Bueno, pero por las dudas nos saludamos, no vaya a ser que se nos corte y nos quedamos con ganas de saludar. Bueno, pero mientras, si quieren, que acá cayeron algunas preguntas así de... bueno, si bueno. Y vemos qué pasa si se termina o no. Sí. Florencia Hrovich dice, hermosa charla, chicas, ¿qué sucede cuando lo que aparece no es traba, sino el habla excesivamente acelerada que genera un quiebre en la comunicación fluida? Bueno, una cosa es hablar de trabas, trabas como, digamos ahí, como que hay algo de tensión, como hay algo que está obstaculizando, y otra cosa es hablar también del acelere, ¿no? Del acelere, de lo excesivo, que no es traba, pero vos hablás como que incomoda, que provoca un quiebre, pero no
no es tartamudez. Está, en todo caso, hay un término que se utiliza mucho que es el cluttering, que el cluttering es como cuando se habla demasiado acelerado y de tan acelerado se pierde también el tiempo que se requiere para cada gesto articulatorio, que de hecho también en el abordaje que hacemos en comunicación fluida, más allá de lo vincular, también trabajamos con cuestiones en tartamudez que tienen que ver con la conciencia en el gesto articulatorio, tomándolo desde todo el abordaje que realiza Silvia Friedman, pero siempre sin descuidar todos estos aspectos tan importantes, ¿no? De respeto a los modos, de trabajar en la interacción, que tiene mucho que ver el otro, está la fluidez siempre la hace el otro. Si el otro me mira mal a cómo yo estoy hablando, obviamente que me va a generar tensión. Entonces tenemos que trabajar sobre esa confianza, para que más allá pueda haber un caos a mi alrededor, que me estén mirando y yo tenga que seguir sosteniéndome en mi modo, está y respetándome yo mismo mi modo, aceptándolo y respetando mi modo. Entonces, el cluttering es eso, donde por muy rápido que se hable, se van desdibujando esos gestos, pero no es tartamudez. La tartamudez ya hay una conciencia de mal hablante que diferencia, ¿no? Con lo que puede ser el cluttering de hablar acelerado. Sí, igual pienso que en estos casos que pasa muchas veces, hay veces también acompañado de una disfluencia, con formas de habla muy veloz, también por lo general hay un entorno que propicia eso. También me pasa mucho con las disfonías infantiles, yo trabajo mucho en el área de la voz, y también, entonces, ahí uno, por eso lo que decía yo a mí, trabajar desde este paradigma me abrió a otras cuestiones que van más allá de la disfluencia. Entonces, me pasa esto también, en los trastornos fonológicos, que hay simplificaciones y algunas veces hay una velocidad. Entonces es trabajar con la familia, el autoobservarse, la familia, depende también de la edad del niño, ¿no? Cuando son niños más grandes, uno también los lleva a ellos que vayan poniendo conciencia y también poniendo el foco en el sentido de la comunicación, de que, bueno, a ver, te quiero escuchar, bueno, te voy acompañando en esto que estás contando, te voy haciendo preguntas. Entonces eso va generando, digamos, como una pausa, como en esta danza de la comunicación, en donde no es que me atropella, sino como que, pero bueno, dependiendo de la edad, el trabajo es más con los padres o con el niño, el joven. Bueno, no se cortó. No se cortó. No se cortó. Capaz que hay alguna otra pregunta. ¿Hay alguna otra pregunta, Fernanda? No, era esa. Después, bueno, Mara le respondió también que siempre se trabaja desde que nosotros trabajamos desde la comunicación fluida, que hay otros paradigmas, pero siempre desde nuestro entenderlo, desde la comunicación fluida, es la escucha amable. Claro. ¿No? Escucha amable también, qué bueno eso. Escucha amable que trae Mara, hermoso. La escucha amable, amorosa, la escucha contenedora. Bueno, en realidad ha sido muy lindo el live también de cómo lo conducí, Fer, hermoso. Ay, muchas gracias. Gracias. Para mí es un placer. Bueno, qué bueno, para nosotros también, obvio, ¿no? Eli, me imagino que también sentís lo mismo. Gracias, Fer, gracias a todo Casa de Palabras, la verdad que, y bueno, ahí en el breve intercambio que tuvimos con Fer, también le agradecía porque a nosotras como grupo nos entusiasma, es algo que nos apasiona, que nos gusta. Entonces, con estas oportunidades de ponernos a hablar y bueno, y teniendo el alcance a la población, a nosotros nos genera entusiasmo, nos genera ganas también de seguir acompañando, de seguir estudiando, de seguir formándonos con Sil, con Mara y otras colegas, también amigas de Buenos Aires y Córdoba, porque bueno, es complejo, los tiempos cambian y también en este sentido es un misterio realmente la tartamudez en muchos aspectos que todavía no están develados. Entonces vamos por los lugares en los que nos sentimos seguras, que es la comunicación, en donde sabemos que ahí hay
hay una clave, ¿no? Pero bueno, es una manera de que nos mantiene en movimiento, estudiando y también flexibilizando, porque hubo épocas en que, bueno, Sil por ahí puede dar más cuenta, en donde hemos pensado de otra manera las cosas, y bueno, pero en la pregunta, por eso me encantó que sea una pregunta, porque la pregunta nos acciona, nos invita a decir, bueno, a ver, porque nosotros también siempre nos lo volvemos a preguntar. Sí, yo creo que, bueno, con Yani también hablamos y ella dice mucho, ¿no? Que es la clínica de las preguntas, ¿no? Porque es esto, es no saber todo del otro, a veces no saber todo ni siquiera de nosotros mismos, porque yo insisto, cada situación que acompañamos es un desafío, ¿no? Cada primera entrevista a mí me agarra dolor de panza y no me da vergüenza decirlo ni adelante de los padres ni adelante de los colegas, ¿no? Porque si, bueno, ¿qué va a pasar en este encuentro? ¿No? Vamos a poder comunicarnos bien, va a fluir, vamos a estar cómodos. Y bueno, después las cosas van aconteciendo, ¿no? Pero creo que nuestro hacer está lleno de preguntas y que tienen que ser bienvenidas esas preguntas, porque si nos vamos a encontrar con el otro creyendo que sabemos todo, ya empezamos mal. Claro. Y yo quiero agradecer, pero muchísimo, bueno, a Yani por la iniciativa, porque ella fue la que dijo, vamos a hacer algo por la Semana de la Fonobiología, y yo le dije, bueno, vamos a hacerlo. Qué bueno. Y a ustedes por aceptar, y me parece re importante, muy importante, que se dé a conocer el enfoque desde el cual ustedes trabajan, porque hay otras voces que para mí no son las que elijo, no son las que comparto, y que pesan, ¿no? O sea, que tienen un peso fuerte en la sociedad, y con, digamos, con quejarme de que, ay, mirá lo que dicen, Claro. uno no hace nada, y que uno hace cuando puede contar desde dónde lee las cosas, o desde dónde entiende las cosas, y tratar de que eso crezca, ¿no? Porque, bueno, habrá familias que elegirán una forma, y habrá otras que elegirán otra, y que cada uno tenga también la posibilidad de elegir, pero si no se da a conocer, es más difícil. Claro que sí. Yo creo que hoy este encuentro, me parece que la palabra oportunidad es una palabra que está muy buena, ¿no? Que cada pregunta sea esa oportunidad como de encontrar una respuesta, de encontrar una respuesta que nos habilite al cambio, ¿no? Que nos habilite a cosas nuevas, a permitirnos a esto de lo flexible, a ir buscando la armonía y poder desde estar adentro en la comunicación, no estamos afuera como fono, sino estamos adentro ahí, entonces, y también aceptarnos, ¿no? Aceptar cómo somos, ¿no? Se aparecen las preguntas, ¿no? Aceptarnos cómo somos, con nuestras formas, ¿no? Pero con esta conciencia activa hacia dónde las difluencias en un niño pequeño nos llevan, qué necesita ese niño de mí, para que los padres también puedan entender qué necesita mi pequeño de mí como mamá, qué necesita de mi pequeño de mí como papá. ¿Está? Entonces ahí, desde nosotros poder ir generando también que los padres puedan también ir haciéndose preguntas y puedan ir reflexionando y desde la vivencia dándose cuenta, tomando conciencia. Así que vamos con esta palabra oportunidad, que todo lo que aparezca o emerja sea una oportunidad para reflexionar y para elegir los caminos mejores. Creo que es eso. ¿Sí? Totalmente. Mira, tiraste una frase para cerrar. Así, con un demonio divino. Bueno, chicas, muchas gracias. Gracias por este tiempo que han quitado a su familia, a sus seres queridos, un día fin de semana. Lo valoro mucho, y muchas gracias a las personas que están del otro lado, también escuchándonos, y a quienes nos escucharán también más adelante por el interés. Paso chivo. El viernes que viene, viernes 30 a las 19 horas, Yani Romani, licenciada en fonobiología, Alejandra Nader, licenciada en fonobiología, también van a estar conversando sobre los diagnósticos en la infancia, si obturan, si no obturan y demás.
los invitamos, es una charla así abierta, gratuita, un live, y a quienes les interese, conocer más sobre el lenguaje, el 28 de junio vamos a hacer un seminario internacional con Evelio Cabrejo Parra, que es un lingüista y psicoanalista colombiano, docente de la Sorbona, con unas investigaciones y unos postulados muy interesantes en relación al lenguaje y cómo los niños van construyéndolo en la relación con otros, y el valor de la cultura también, ¿no? Qué bueno. Y Evelio dice algo que pensaba mientras ustedes hablaban, y él dice, los niños cuando progresan y construyen y arriban al lenguaje y al ser hablantes, logran algo que todavía quienes estudiamos el lenguaje no hemos podido, ¿no? Que es alcanzarlo, ¿no? ¿Cuáles son esas operaciones que se ponen a jugar? Es tan complejo, se puede estudiar desde tantas, 20 horas me dice Janina, que es el vivo de ellas, perdón, 20 horas. Nada, es tan complejo el lenguaje, se puede estudiar e investigar desde distintas ramas científicas que... Es cierto, totalmente. Y bueno, eso lo hace... hemos elegido esta profesión, ¿no? El lenguaje nos atraviesa y de alguna manera nos atraviesa la complejidad como seres humanos, y bueno, y vemos la complejidad en el otro, pero es apasionante. Así que, bueno, en el mes de la fonoaudiología estamos felices, estoy feliz de ser fonoaudióloga. Bueno, y gracias también por la apertura de poder festejarlo de esta manera, con cultura también, ¿no? Con información. Claro que sí, claro que sí. Totalmente. Bueno, chicas, muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Buenas noches. Beso enorme a Casa Palabras. Adiós. Gracias, chao. Buenas noches.